Germán de Bonis y este es un nuevo episodio de RestoCast, episodio número 5 y estoy como siempre con Macarena Antoniazzi. Buenos días, Macarena. Buenos días, Germán. Buenos días a todos. Hoy en el podcast vamos a responder una pregunta que nos llegó en la semana. Ya empezamos a activar la cuestión de las preguntas y respuestas, así que eso está buenísimo. Queremos agradecer a las personas que se comunican por mail a diario, por persona o a ese grupo de personas a la cual le vamos a delegar más responsabilidades, porque también es muy importante y es uno de los temas que se vuelve más problemático a la hora de delegar. ¿Qué es lo que puede pasar en este camino? Entonces, bueno, empecemos con lo básico, ¿no? ¿Cómo elegir a esa persona? Creo que es lo básico, esa persona o esas personas. Y normalmente nos encontramos en un contexto en el que generalmente cuando pensamos en esto, pensamos en dejar el lugar que tenemos en el negocio, seguramente ya venimos llevando un tiempo en el que estamos trabajando, ya seguramente nuestro negocio tiene cierta antigüedad, cierta existencia, cierta historia, y esa historia obviamente está relacionada a empleados, a gente que ha trabajado tal vez desde un primer momento o tal vez no, pero sí que tiene tiempo en la empresa y está muy relacionada y muy asociada a nosotros. Pero no necesariamente podemos tener una persona en nuestro equipo que esté capacitada, que tenga las habilidades o que tenga los conocimientos para poder nosotros delegarle todo eso que nosotros estamos haciendo hasta ese momento en el negocio. Entonces podemos tener, por ejemplo, un muy buen cocinero, un muy buen chef. Podemos tener personal de salón excelente, pero no podemos tener nadie que esté capacitado para llevar, por ejemplo, tareas de administración o de rol de liderazgo. Sí, también suele pasar que eh, uno, hay personas o dueños de negocios que eh, le dan la responsabilidad a alguien por la confianza que le tienen. Entonces, le vuelcan toda la responsabilidad del negocio a esa persona porque le tienen confianza. Y por ahí la confianza, o sea, si bien es muy importante y es necesaria tenerla, no es la única habilidad que debe desarrollar esa persona. Y sí, es muy importante esto, porque a veces cuando somos dueños de un negocio pensamos que lo más importante es la confianza. Y seguramente que es algo muy importante confiar en el otro porque es difícil encontrar una persona en la cual sabemos que se va a ocupar del negocio como si fuera de él mismo, que va a querer lo mejor para nuestro negocio, que va a querer que todo funcione de la mejor manera posible, pero más allá de la confianza que tengamos en esto y de que estemos realmente convencidos de que esta persona va a hacer todo lo necesario para que nuestro negocio siga funcionando bien, la pregunta que nos tenemos que hacer es si está capacitado para hacerlo. Y hace muchos años me pasó trabajando en un negocio, en el último negocio en el que trabajé en relación de dependencia. Yo estaba trabajando como encargado del negocio de un restaurante muy reconocido en la ciudad de Buenos Aires. Y había un mozo, había un camarero que tenía 20 años en la empresa, más o menos. Y conocía realmente el manejo de la empresa de pies a cabeza. Y el dueño del negocio, el dueño de este negocio en el que yo trabajaba, le había ofrecido muchas veces ser él el encargado del negocio, porque obviamente tenía muchísima confianza en esta persona por la cantidad de años que hacía que trabajaba, que tenía una relación cercana con la familia misma dueña del negocio. Obviamente conocía el manejo no solamente de lo que eran las tareas de salón, sino de lo que era cocina, de lo que pasaba, muchas veces recibía proveedores, muchas veces pagaba, en fin, hacía montones de tareas, pero no quería saber nada de quedarse como encargado, porque el lugar en el que él estaba cómodo era como mozo, como camarero. Era su lugar de comodidad, su universo, inclusive hasta él en cierta forma decía, voy a ganar más como mozo que como encargado por el tema de las propinas. Era un lugar donde la propina era muy alta, donde iban a comer personajes de la televisión, de Argentina, de la farándula, entonces obviamente él tenía una propina muy alta. No sé si a nivel salario, entre su salario y las propinas, él ganaba más que yo o no. Creo, calculo, para esa época, yo no recuerdo bien cuando pagaba los sueldos cómo estaban los números, pero creo que no ganaba más que yo, pero era muy similar entre propinas y salario, al salario de un encargado de negocio, pero él no quería adquirir esa responsabilidad, no quería hacer, si bien implícitamente a lo mejor varios días al mes él la adquiría, porque había muchos días que llegaba antes que llegara yo,
o antes que llegaran los dueños, había días que se iba después. Dada esta gran confianza que teníamos en el empleado, muchas veces el dueño no estaba en la ciudad y muchas veces yo tenía que salir antes del negocio a hacer algo, tenía que ir a negociar con un proveedor, tenía que ir a ver a alguien, lo que sea, y yo sabía que podía dejarle la llave, que él se iba a ocupar de abrir, cerrar el negocio, ver qué era lo que hacía falta para operar ese día, pero él no quería tomar la responsabilidad del cargo. Se sentía cómodo, Se digamos. sentía cómodo con su lugar de camarero, le permitía relacionarse con la gente, hablar con la gente de otra manera. Tal vez se veía completa su misión en la vida de relacionarse con la gente y servir, y no quería. Entonces, bueno, ¿qué sucedió? Finalmente, un día yo me fui del negocio, vinieron dos personas a cubrir las tareas que yo hacía y él siguió en su cargo y seguramente hoy día sigue, si no se ha jubilado, si no se ha retirado, hoy día sigue con esas tareas porque es lo que a él le gusta y lo que a él le parece que es su lugar en la empresa. Sí, eso también tiene que ver mucho con dónde se sienten identificados. Hay personas que se sienten identificadas en un determinado puesto de trabajo y capaz que tienen las habilidades o capaz que probablemente las puedan desarrollar, pero ellos se sienten cómodos en ese lugar, sienten que es el lugar que ocupan y es el servicio, la vocación que ellos tienen y hay que respetarlo también. Entonces, sin irnos más en la historia, lo importante acá es que hubiera sido un error tal vez forzar a esta persona a que ocupara ese lugar, tal vez hubiera permanecido en la empresa un tiempo más y después finalmente se hubiera visto agobiado, cansado y se hubiera ido, hubiéramos perdido un excelente empleado en el salón para no ganar nada, para tener más problemas y después en vez de tener que buscar una persona para ese puesto, hubiéramos tenido que buscar a lo mejor dos, porque tendríamos otro puesto más que cubrir, otra vacante más. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es, antes que nada, definir el perfil del empleado que necesitamos. No pensar que cualquiera puede cubrir cualquier cargo. Y acá hay un error que es muy recurrente y muy frecuente en todas las pymes, ¿sí? Hay un error que es muy recurrente en todas las pymes, que es el pensar, ¿sí? Que tenemos que buscar a alguien dentro del negocio para cubrir el negocio para cubrir el puesto, perdón, o que sí o sí tenemos que buscar a alguien afuera. Entonces lo que normalmente pasa es una de estas dos cosas. O buscamos siempre afuera y pensamos que nadie dentro del negocio está capacitado para cubrir una vacante, o buscamos siempre adentro porque tenemos miedo de encarar el proceso de la búsqueda para cubrir una vacante. Entonces los dos son errores, porque lo que hay que lograr es un balance entre esto. ¿Sí? Porque puede que no tengamos adentro la persona que necesitamos o puede que no haga falta buscarla afuera. Entonces, lo importante para entender cómo empezar este proceso es definir el perfil. Si yo estoy buscando un encargado del negocio, tener claro cuáles son las tareas que va a tener el encargado, qué es lo que le vamos a pedir que haga, cómo se lo vamos a pedir y perder ese mito, ¿sí? Porque generalmente también sale mucho a la hora de elegir personal, que es el mito del unicornio, ¿sí? De que buscar esa persona que es como un unicornio mágico que va a poder hacer todo y que en realidad no existe. Y muchas veces al no definir un perfil, buscamos el unicornio y pensamos que, por ejemplo, si estamos buscando un encargado, el encargado va a hacer las veces de dueño del negocio y el dueño del negocio muchas veces se ocupa de más tareas y más asignaciones de las que se ocuparía cualquier otro empleado, pero simplemente porque es el creador de ese concepto, el creador de esa idea, el que la vio nacer, la llevó a nacer. Sí, también pasa que el dueño del negocio quiere que hagan las cosas como él las haría. Eso también forma parte del unicornio, creo. El querer que la persona haga las cosas como yo las haría como dueño de negocio. Y eso también influye en la selección. Eso es lo que se llama el complejo del superhéroe, de buscar el superhéroe en el empleado. Entonces, bueno, hay que ser muy realista a la hora de hacer un perfil de empleado, muy realista a la hora de hacer un perfil de empleado, porque de eso depende que posteriormente hagamos una buena elección o no. Y si no tenemos claro el perfil o hemos escrito un perfil fantástico o real sobre el empleado, obviamente ese empleado jamás va a llegar, jamás. Entonces, bueno, definimos nuestro perfil
Mi recomendación es siempre ver qué compatibilidad hay entre ese perfil y el personal que tenemos. Y acá sí, detenernos tal vez un mes y medio, a hacer un análisis del personal que actualmente tenemos en planilla, que tenemos en el equipo, a ver si alguien cuenta no solo tal vez con los conocimientos, porque el conocimiento se adquiere, sino con las habilidades necesarias, ¿no? Porque si estamos buscando un perfil de empleado líder, tenemos que buscar una habilidad. No se trata de conocimientos, se trata de habilidades. Entonces, bueno, debemos empezar a analizar en ese momento si hay dentro del equipo una persona que tenga esas habilidades que nosotros estamos buscando. Volviendo al ejemplo del encargado, tal vez tenemos un chef que puede tener estas habilidades y una vez que detectamos esas habilidades, ver realmente pasar al otro lado, que era lo que hablábamos antes, ver cuáles son las aspiraciones del empleado, si tal vez siente afinidad con el cargo que estamos buscando o no, si le gustaría cambiar de posición o no, o tal vez ya hay alguna persona que está cansada de la monotonía de su cargo, de su puesto y quiere progresar, o lo que sea, que lleve a pensar que esa persona puede ocupar ese cargo. Y si es así y encontramos ese perfil, cambiarlo de posición, pero teniendo en cuenta lo que son los principios de inducción, ¿sí? No porque la persona haya trabajado 10, 20, 30 años en la empresa, pensar que él solo se puede lanzar a hacer una tarea para la cual no está preparado y que nunca la realizó. Entonces, No, bueno, creo que hay que acompañarlo y digamos, es fundamental que el dueño del negocio lo acompañe en el proceso porque va a tener tareas nuevas y va a tener responsabilidades nuevas que antes no tenía. Muchas veces va a pasar que la persona a la cual van a dejar encargada no va a saber cómo proceder o qué hacer. Entonces, bueno, es necesario que por lo menos por un par de meses eh, el dueño lo acompañe sí, el dueño o o la la persona que persona, sea, la claro, persona saliente del cargo, exacto. podría ser, si hay una persona que es saliente del cargo, podría tomarse el último mes de trabajo, ese mes, Digamos, yo eh, voy a la pregunta claro, de Sara. podría ser esa persona, podría ser una persona saliente o no, yendo a la pregunta, podría ser un puesto que tenemos que buscar. No sabemos en realidad si Sara habla de cómo administrar bien un negocio a distancia. No sabemos si Sara tiene el negocio y tal vez se quiere mudar de ciudad, mudar de país y mantener el negocio o no lo tiene. Entonces, bueno, podría ser cualquiera de las dos realidades. La cuestión es esa, es darle un periodo, ¿sí? De inducción, de enseñanza, de aprendizaje hacia ese nuevo puesto que va a tener. Y si no encontramos dentro de la empresa, ahí comenzar un proceso de búsqueda, teniendo de nuevo en cuenta plenamente el perfil que estamos buscando, porque no porque busquemos adentro o busquemos afuera va a cambiar el perfil tiene que seguir siendo el mismo, si no hay un error, si al que está adentro le vamos a dar más o menos tareas porque estaba adentro, hay un error, el perfil tiene que ser exactamente el mismo. Sí, tienen que ser las mismas tareas y las mismas responsabilidades. Entonces, empezar a buscar afuera y entender que un proceso de búsqueda y selección correcto lleva a varias instancias, ¿sí? Que también podríamos hablar, hacer otro podcast sobre selección de personal, pero que no es un proceso de busco, hago un anuncio, pido currículum o hago entrevistas y en una sesión, en una semana, hice 50 entrevistas y encontré el empleado. Sí, o el que mejor me cae, o el que más linda cara tiene, o el, no sé, dependiendo de cómo me levante esa mañana, lo tomo. No, tiene que ser a conciencia y tiene que ser, como Tiene que dijo Germán, tiene que tener la misma, tienen que ser las mismas tareas las que tiene que realizar. Y hay un proceso de selección que es importante, en el cual hay varias instancias. No podemos solo remitirnos a un currículum, no podemos solo remitirnos a una entrevista y mucho menos remitirnos a una charla, ¿no? Porque hay ciertas situaciones en las que hasta aparecen charlas, no entrevistas. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esto, tenemos que hacer correctamente un proceso en el que haya dos, por lo menos, filtros antes de que la persona piense recién en ingresar a hacer una prueba a la empresa. Después tener este periodo de prueba, ¿sí? De prueba barra inducción
a su posible puesto, donde tiene que estar acompañado, y entender que este proceso no puede llevar nunca menos de un mes y medio, nunca, para ningún cargo, para lo más básico que se les ocurra, aún si buscamos un empleado, por ejemplo, de tareas de limpieza y mantenimiento, ni siquiera, ni siquiera si buscamos un ayudante de cocina, un ayudante de salón, por más básicas que parezcan las tareas, necesitamos hacer una buena selección, tener en cuenta de vuelta habilidades, conocimientos, destreza. La gastronomía y la hostelería son negocios de hospitalidad, requerimos un perfil Servicial. de servicio fundamental, Sí. donde vemos que normalmente en el 80-90% de los casos falla ahí, falla en elegir la persona que tiene esa vocación de servicio por sobre otras cuestiones y habilidades que puede adquirir, y buscamos a alguien que tal vez es malhumorado, es mal líder, se lleva mal con la gente, pero es excelente cocinero. O sea, no tiene un buen control de las emociones. O agarra la bandeja y la hace girar en el aire y volar, pero en realidad no tiene vocación de servicio y habla pésimamente mal de nuestro negocio, de lo que hacemos, más allá de las habilidades o los conocimientos que pueda tener. Sí, yo creo que lo fundamental es que tenga un buen control de las emociones, es muy importante, porque la vocación de servicio, no importa cómo vos te levantaste esa mañana de ese día, vos tenés que, la gente no tiene la culpa de la cara con la que vos vas a trabajar, porque no sabe lo que te pasó. Todos tenemos problemas, a todos nos pasan cosas y la gente espera una sonrisa. O la gente espera, yo creo que la gente espera una sonrisa. Aparte, si uno trabaja con una sonrisa, la gente le responde de la misma manera, ¿no? Más allá de eso, la gente no tiene la culpa de, de la cara con la que vos vas a trabajar. No Y tiene por qué, se se nota a nota distancia. Sí, antes de que te saluden, se nota cuando un sí. empleado fue mal, cuando un empleado tuvo un mal día y O de cuando un mala empleado gana. nos va a tratar mal. No hace falta ni siquiera que diga hola. O sea, Sí, ya ya lo ves lo podés venir, ver, lo podés ver y anticipás la situación y tal cual. y empezás a vivir una Una, mala pesa- experiencia antes de nada, antes una del saludo, una pesadilla. pesadilla antes del saludo. Entonces, bueno, es muy importante la selección de esta persona, más si hablamos de delegar la responsabilidad de un negocio. Entonces, bueno, promediando esta charla, promediando esta pregunta, la respuesta a esta pregunta de Sara, lo que nos queda es, bueno, ya elegimos bien, el empleado estaba dentro, estaba fuera de la empresa, hicimos un proceso de selección. Lo que nos queda es hablar de qué necesitamos para poder delegar la administración de un negocio. Y claramente tenemos que hablar de clarificar procesos, tareas y operaciones dentro del negocio. Si no tenemos estandarizados procesos, si no tenemos definidas tareas, si no tenemos definidos acuerdos sobre las tareas con los empleados, es imposible delegar nada, porque nosotros vamos a generar una expectativa sobre el equipo al que le estamos dejando esas responsabilidades que nunca vamos a ver cumplida, simplemente por una cuestión de falta de claridad, de falta de conceptos. Si yo me voy hoy de mi negocio, ¿sí? Y supongamos que yo tengo una taquería y hago tacos, y tengo un cocinero y tengo un encajero, un adicionista, y quiero poner un encargado para irme yo y nada más. Un negocio bien sencillo, con tres cargos, tres posiciones. Y siempre los tacos se hicieron de una forma, pero en realidad nunca nadie estandarizó esa receta, nunca nadie dijo cuánto lleva de cada cosa, de qué calidad tienen que ser las tortillas o lo que sea, cómo se cocinan los ingredientes, cuánto tiempo, a qué temperatura, mucho menos hablar de que esa persona que se ocupa de la caja, del dinero, sepa que tiene que hacer un informe al final del día, donde me tiene que enviar un informe con los gastos que hizo, qué proveedores pagó o no, qué compras tuvo que hacer, cuáles fueron los gastos adicionales que pudo hacer y finalmente cuál fue la facturación de ese día y el resultado final. Entonces nos vamos en esas condiciones y cierra el primer día y nadie nos pasa una noticia de nada, no sabemos qué pasó, no sabemos si el negocio abrió o no abrió, si fue gente o no fue gente, Si se prendió fuego o si no. se prendió fuego o no. Imaginemos traducir esta situación a una semana
a 15 días o a un mes. Obviamente nos vamos a empezar a desesperar y vamos a empezar a reclamarle a los empleados cuestiones que nosotros no clarificamos antes de dejar el lugar. Sí, van y le dicen, toma, acá tenés la llave, hacé lo que hago yo y listo. Mandame un mensajito, Claro, mandame un mensajito, cualquier cualquier cosa. cosa, si hay algún problema. Y un problema es abrir la puerta para alguien que se va a quedar solo ante eso y que va a tener toda la responsabilidad de la noche a la mañana. Entonces, es muy importante tener en claro que la definición de tareas tiene que ir acompañada de un acuerdo escrito, que nuestro negocio sí o sí tiene que tener cuando menos un reglamento, ¿sí? Cuando menos un manual de operaciones básico para cada sector, Un donde manual de recetas. donde un libro de recetas, ¿sí? Si hablamos de gastronomía, lo que sea, tiene que estar por escrito, tiene que haber sido enseñado, tiene que haber habido una capacitación sobre eso, se tiene que haber comunicado al equipo, tiene que haber habido un acuerdo, una aceptación de estas condiciones, para que todos sepan cómo tienen que hacer sus tareas, qué tienen que hacer, en qué plazos, de qué formas, y qué es lo que nosotros esperamos. Y después, finalmente, ver si esto se cumple o no y dónde tenemos que ir corrigiendo. Y eso va a ser lo que nos va a permitir alejarnos del negocio. De lo contrario, nunca nos vamos a poder alejar. También es fundamental que cuando se vayan del negocio, cuando decidan, digamos, alejarse del puesto en el que están como dueños del negocio, hacer una reunión de personal e informar al personal que se van. Porque a veces desaparecen los dueños del negocio y nadie sabe nada y dejan a uno que vino así, cayó del cielo, porque a veces pasa que caen del cielo y no saben quién es, no sabe qué hace, ah, bueno, yo voy a ser el nuevo encargado y van a hacer esto, esto y esto, y nadie, y el empleado se siente como, capaz que tenía una buena relación con el dueño y ahora con el nuevo encargado no la tiene. Entonces es fundamental, es importante que el dueño del negocio o la persona que vaya a cambiar de puesto informe a sus empleados que lo va a hacer. Es un proceso que tiene que estar planificado, que no puede ser No puede ser improvisado, exacto. no puede ser de la noche a la mañana. Tenemos que nosotros ser conscientes del proceso, tener conciencia de en qué instancia estamos del proceso y cuando llega el momento de finalmente decidir dejar ese negocio por el plazo que sea, por un día, una semana, un mes o un año, que haya habido un proceso, una instancia previa en la cual haya habido una adaptación. Si no sucede lo mismo que cualquier puesto cuando no hacemos una inducción, vamos a entrar a trabajar, nadie nos va a decir claramente qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, dónde están las herramientas que necesitamos y vamos a hacer finalmente lo mejor que podemos con lo que tenemos y seguramente no va a cubrir las expectativas de nadie, no va a cubrir las expectativas de mi jefe, no va a cubrir las expectativas del dueño del negocio y no va a cubrir las expectativas del cliente, que finalmente es el que va a sufrir todo esto, Tal cual. porque es el que se va a encontrar con un plato distinto al que le hicimos ayer, se va a encontrar con un servicio diferente al que me ofrecieron ayer, porque la persona nueva vino y cambió las cosas y dijo, no, me parece que esto funciona mejor así, a partir de hoy se hace así, y cambian las dinámicas, cambia. Entonces, finalmente, el negocio va a perder esencia y su resultado inevitable es perder clientes, cambiar la clientela, llegar a clientes, tal vez empezar a captar clientes que no queríamos o que no estaban definidos, pero por una cuestión muy básica, ¿sí? Por una cuestión de no haber definido claramente todo lo que hace a nuestro negocio. Y una cuestión tan básica como es la definición del cliente, yendo a este último punto del que mencionaba, no se cumplió. Entonces yo pongo una persona que sea un gerente que se va a hacer cargo de mi negocio, de una sucursal de mi negocio, y no tiene claro cuál es mi cliente ideal, puede llegar a transformar ese local, esa sucursal, en algo indeseado. Y realmente cuando nos demos cuenta como dueño del negocio que pasó eso, puede ser tarde, porque tal vez delegamos con confianza y estamos seguros de las habilidades, de las capacidades de la persona, hicimos una entrevista, tenía una experiencia previa espectacular, un currículum bárbaro, que pin, que pun, lo dejamos, nos fuimos un mes y cuando volvimos, 30 días después, que es un montón de tiempo en gastronomía y en hotelería, 30 días es un montón de tiempo, me cambió el negocio.
y me cambió la facturación, me la arruinó, me arruinó el producto, me puso a todo el personal de mal humor, e incluso hasta se me puede haber ido gente, Cambió la calidad del producto. y tal vez nosotros lo dejamos con las mejores intenciones. Entonces es muy importante planificar esto, ¿sí? Volviendo a la pregunta de Sara, es muy importante planificar, ¿sí? Planificar todo el proceso de dejar el negocio. No tomarlo como una decisión rápida porque tal vez estamos agotados, estamos cansados o porque tenemos la necesidad. Y no es imposible, no es imposible. Es muy posible, que era lo que le respondíamos nosotros en el blog. Es posible administrar un negocio gastronómico a distancia. Mi recomendación es que todo negocio siempre necesita cierto grado de presencia, de presentismo, para no perder identidad, pero eso se puede ver reducido a lo mejor a una visita al mes, a una visita por trimestre, a una visita por semestre o a una visita al año. Si no, sería imposible tener grandes cadenas de negocio. Obviamente, no sé, por ejemplo, Richard Branson no podría estar en, en todas las unidades de negocio que posee para su negocio de Virgin. Sería imposible, sería imposible. Ahora, él sí tal vez se pasa el año recorriendo, ¿sí? Los Diferentes negocios. unidades de negocio, diferentes locales, sucursales, centrales de operaciones, edificios administrativos. Entonces, bueno, él obviamente no está presente permanentemente. Tal vez tiene una presencia, a lo mejor hay empleados que jamás lo vieron y hay empleados que sí, pero son unidades de negocio ya mucho más grandes, ¿sí? O sea, manejarlo a distancia se puede, pero no hay que dejar de estar presente. O sea, hay que de alguna manera decir, bueno, acá estoy, acá me tienen para lo que necesiten, pueden consultarme, pueden preguntarme. Seguramente esta persona que vos mencionás, Germán, tiene vías de comunicación y forma de contactarse para saber cómo está el negocio y para estar en contacto con, no sé si con todos sus empleados, pero con algún porcentaje de sus empleados para ver cómo funciona su negocio y si está en condiciones o no. Al menos con los directivos, con las juntas directivas, con los que llevan, digamos, un control en el siguiente nivel que le sigue a él, ¿no? Y pretender que eso se transfiera para abajo. Entonces es muy importante tener en cuenta y tener claro que delegar, ¿sí? Las responsabilidades no implica abandonar un rol, que no, que de ninguna manera tenemos que abandonar el rol. El rol cambia, pero no lo abandonamos, cambiamos nuestro día a día. Como decía Maca, tal vez hacemos un llamado telefónico, tal vez hacemos una videoconferencia, tal vez lo hacemos todos los días, tal vez lo hacemos una vez por semana, tal vez lo hacemos cada 15 días. Eso se tiene que definir previamente, ¿sí? A dejar físicamente el negocio, se tiene que definir, se tiene que respetar, ¿sí? Se tiene que mantener, porque no podemos delegar el 100% de nuestro negocio a una persona. Deja de ser nuestro negocio. Si delegamos el 100%, ¿qué nos queda? No nos queda nada. Entonces, bueno, es importante tener en cuenta esto. Así que respondiendo un poco a lo que nos preguntaba Sara y para ir cerrando, ¿cómo administrar bien un negocio a distancia? Básicamente, primero que nada, teniendo en claro qué es y cómo funciona tu negocio, definiendo las normas del juego, definiendo las reglas del juego. Compramos un juego de mesa, lo primero que hacemos es ir y leer las Las reglas para ver cómo instrucciones, se juega, las instrucciones. tal cual. Tiene que haber instrucciones en nuestro negocio, en todas las áreas, con el mayor grado de detalle posible, y después haciendo una buena selección de las personas responsables de esas nuevas tareas. Antes de asignárselas, tomarle el tiempo de ver si están dentro de la empresa, si hay que buscarlas, si vamos a cambiar a alguien dentro de la empresa, qué va a implicar esto. Y recalco, tomarse el tiempo, Que eso es, porque tomarse el tiempo no es una semana me tomo el tiempo, no, un mes, 3 meses, 6 meses, el tiempo que le haga falta, te haga falta, Sara, en tu caso, o a la persona que que esté escuchando el podcast, el tiempo necesario para evaluar a esa persona y evaluar sus habilidades y ver si está capacitado para el puesto en el que le estamos ofreciendo. hacerlo gradualmente, gradualmente, ahí saltan las notificaciones siempre. Es un proceso gradual,
como ya dijimos, y lleva tiempo. Armar los manuales de operaciones de un negocio, una de las preguntas que surgía en las redes sociales hace unos días atrás era si había manuales de operaciones, digamos, descargables en el kit que... Estandarizados. No, no, el manual de operaciones es una cuestión muy personal de cada negocio, muy personalizada de cada negocio. Y si ustedes no tienen hecho nada, tienen que empezar, que es un proceso que le va a llevar entre 3 y 6 meses si su negocio es de una envergadura mediana. ¿Sí? Si es una sola unidad de negocio, un solo local, les puede llevar entre 3 y 6 meses. Imagínense si el negocio es más grande y hay que entrar a tomar en cuenta más cosas, depende de la cantidad de empleados diarias que tenga el negocio. Tómense el tiempo para hacerlo, busquen a alguien que los apoye, para eso existimos los consultores, existimos los mentores, busquen a alguien que los pueda apoyar en organizar su negocio y después recién de ahí piensen en cuándo lo van a dejar y cómo lo van a dejar. El primer año tómense unas vacaciones, el segundo año tómense 2 o 3 y después van a poder dejar su negocio. Y si lo quieren hacer más rápido va a depender de la capacidad que tengan de hacer todo esto que venimos hablando más rápido. Pero finalmente sepan que si no le dan los tiempos que necesitan las cosas, lo más probable es que no suceda lo que estamos esperando. Que vamos a dejar el negocio, vamos a tener que volver, vamos a tener que, como decimos en Argentina, agarrar una papa caliente, quemarnos las manos y después volver a intentar. Y muchas veces esto no sucede. Cuando hay Sí, un mal intento, hay una mala experiencia, tendemos a pensar que es algo que no se puede lograr. sí, es un efecto rebote, o sea, si nosotros hacemos todo muy rápido y queremos todo ya, porque me quiero ir de vacaciones este verano, que para acá en la Argentina es ya, y yo quiero organizar todo mi negocio para irme de vacaciones y no lo hice durante todo el año y lo quiero hacer en Estamos 15 en días. diciembre, 12 de diciembre, Claro, hoy, imposible, imposible, es no hay imposible. forma. Y Con el suerte podría efecto pensar en las vacaciones de para el invierno del próximo, próximo año, exacto. vacaciones invernales o estivales Y pensándolo con, digamos, positivamente y viendo que haga todo correctamente de acá a 6 meses, pero siempre con tiempo, por eso les vuelvo a recalcar, el tema del tiempo es fundamental, tomarse el tiempo, tampoco se tomen un año para cada decisión, pero planificar. planifiquen y tómense el tiempo necesario para poder evaluar a todas las personas que tienen dentro del negocio, si están conformes con lo que están haciendo, con el trabajo que están haciendo, si les parece bien que pongan otra persona, cuando ponen a la otra persona, evaluar cómo se lleva esa persona con el resto del personal. Si hoy eh, no están conformes con su negocio, no pueden pensar en dejarlo. no, No no pueden, es pueden. imposible. Cuando ustedes estén conformes con la operación del negocio del día a día, ese es el momento en el que van a tener recién la posibilidad de pensar en dejarlo con otra persona. De lo contrario, hay algo que está funcionando mal y hay algo que hay que resolver antes de pensar en esto. Y bueno, estamos llegando a los 40 minutos, se nos hizo largo, pensábamos hablar de otros temas, le digo a Macarena, no, con esto podemos hablar Horas. horas, pero bueno, es importante responderle a Sara Sandoval de León esta pregunta, que creo que es algo que le pasa a muchos dueños de negocios, ¿sí? A muchos emprendedores que ya han pasado una instancia de emprender y ya tienen un negocio medianamente consolidado, entonces empiezan a querer este espacio, este descanso, porque la gastronomía, la hostelería son negocios muy duros, de mucha demanda de tiempo, de mucha demanda de energía. Creemos que era importante destacarlo. Antes de cerrar, Novedades, novedades. aprovechando los últimos minutitos, hace un par de días lanzamos el kit de recursos gratuitos para gastronómicos y hosteleros. Pensábamos lanzar con más de 50 recursos y colgamos 114 recursos entre planillas, calculadoras, ebook de gastronomía, de cocina. Hay muchísimos recursos, hay checklist de tareas donde pueden, justamente hablando de esto de designar tareas y de empezar a entender cómo funciona el negocio, se pueden descargar planillas de ahí y empezar a trabajar, planillas de control. Hay muchísimo material. La idea es que a partir de 2019, que ya nos queda nada, medio mes, este kit de recursos siga creciendo y sigamos sumando recursos, inclusive nos han escrito para ayudarnos a sumar recursos al kit desde otros países, lo cual está buenísimo y recibimos cualquier aporte que nos quieran hacer, nos escriben a hola@germandebonis.com y nosotros vamos a analizar el recurso que nos envían, la planilla, el material que sea, y lo vamos a ir sumando al kit. Y nuestro objetivo personal
para 2019 es que este kit llegue a 500 recursos, que es muchísimo, es una monstruosidad, pero que los tamaños de negocio en gastronomía y en hostelería demandan, aunque parezca mentira, aunque algunos puedan creer que es mucho, demanda de planilla. infinidades de recursos, planillas. Entonces, bueno, van a encontrar en el kit calculadoras, planillas de caja, de evaluación de personal, muchísimo, muchísimo material. Se tienen que entrar a registrar a germandebonis.com, les va a aparecer la ventana emergente, ponen su mail, ponen su nombre o van en el menú a la opción de kit, porque si están de dispositivos móviles no salta sola la ventana, van a kit gratuito en el menú y ahí se pueden registrar. Tienen que confirmar su mail, es importante, les va a llegar van a abrir una ventana que les va a mostrar cómo les va a llegar el mail de confirmación, confirman ese correo y en un siguiente correo les va a llegar el enlace de descarga para que puedan entrar a la sección de recursos, que ya les digo, es enorme, tiene 114 recursos hoy, y bueno, y en esta primera semana que aún no se ha cumplido, ya superamos las 700 descargas de recursos. Creo yo que hemos superado mucho más, porque en realidad por una cuestión de programación no incluimos las descargas, contadores de descarga de los ebooks, y hay más de 40 ebooks, entonces yo creo que ya debemos haber superado ampliamente las 1500 descargas en la primera semana, lo cual nos pone súper contentos porque es valor gratuito para todos los gastronómicos hoteleros, y esto es importante. El material del kit es gratuito. Dentro del kit van a encontrar recursos que tienen una versión premium, pero siempre han tenido una versión gratuita y la versión premium tal vez tenga más funcionalidad. Por ejemplo, la planilla más descargada, el número uno hasta ahora descarga, que es la planilla para hacer ingeniería de menú, para analizar platos, tiene una versión gratuita y tiene una versión pro donde se le puede agregar muchos más platos a la plantilla y demás. Van a ir encontrando este tipo de recursos, pero siempre van a tener una gratuita y van a encontrar algunos otros productos, por ejemplo, mis libros, ¿sí? Que esos sí son de pago, que van a tener un precio preferencial desde la plataforma web de germandebonis.com. Tal vez si lo van a buscar a Amazon o lo van a buscar a otra tienda va a estar un poquito más caro, va a ser más costoso, entonces va a tener un precio especial, pero también van a poder acceder desde la sección productos del sitio web o desde el kit gratuito para tener todo junto. Así que bueno, súper contentos con eso, sumamos al blog colaboradores este año y vamos a tener los primeros meses del año que viene, enero, febrero, varios colaboradores más que lo van a ir conociendo. La primera fue Agustina Zacconi, que es una hostelera de la ciudad de Buenos Aires, que hace entrevistas y está empezando a generar contenido relacionado con la hostelería y la gastronomía y las operaciones. Así que Agustina, gracias, fue nuestra primera colaboradora. También sumamos al chef Alan, venezolano que está en Panamá viviendo, hoy hago la aclaración porque en el sitio ponemos que está en Panamá, pero es venezolano, Alan Alan Ferrer, Ferrer. ¿sí? Que nos va a hablar de la historia culinaria y el primer post que publicamos fue la historia de la ensalada César, así que si les gusta la historia de las recetas y la historia de lo que hace a la vida culinaria, sigan el blog, suscríbanse al blog porque va a haber muchísimo material relacionado con esto en 2019 y estamos ya recibiendo contenido de otros colaboradores que no voy a dar nombres, pero ya les vamos a ir presentando, que van a hablar sobre enología, van a hablar sobre nutrición, van a hablar sobre bromatología y buenas prácticas de manufactura, en fin, vamos a sumar varios colaboradores más, un excelente coach con el que vamos a tener incluso un programa que ya también vamos a lanzar en estos días de liderazgo. Así que bueno, muchísimas novedades. Maca me hace seña de ir cortando porque vamos 46 minutos. Pero bueno, entren a germandebonis.com, sigan las novedades. El sitio se va a ir modificando prácticamente todos los días. Sigan dejando preguntas y si no las quieren dejar porque les da vergüenza dejarlas en la web o en Facebook, pueden dejarlas por mail a hola@germandebonis.com. Eso va a ser lo que va a nutrir, digamos, el podcast y el material, los Sí, siguientes sí. podcasts, porque es lo que entendemos que realmente
les aporta valor y lo que realmente les sirve y necesitan solucionar. Así que bueno, para ir cerrando, como siempre, si te gustó este podcast y estoy viendo el mate lavado, y mate lavado es un mate, como hacemos en Argentina, yerba, agua, bombilla, y lavado se dice cuando ya se ha usado mucho, entonces la yerba ya flota y nada por el agua, en vez de estar compacta como debería ser. Entonces, bueno, veo el mate lavado y me voy despidiendo pidiéndoles que si este podcast les gustó, les pareció interesante y creen que tienen amigos a los que les puede interesar, no duden en compartirlo, compártanlo en sus redes sociales, manden el enlace por WhatsApp, como sea. Pueden escucharnos a través de iTunes, pueden escucharnos a través de Spotify, pueden escucharnos a través de eBooks, que es el canal principal, o de germandegonis.com. El podcast lo buscan como Restocast, ¿sí? Como Restocast. Y bueno, nos vemos la semana que viene con una nueva entrega semanal. Hasta ahora venimos cumpliendo semanal. Y para cerrar les dejo la pregunta que les hago siempre. Ya no le voy a preguntar a Maca si la digo yo o la dice ella, porque siempre me dice que la diga yo. Sos el autor. Así que bueno, lo que les quiero preguntar para que se queden pensando antes de cerrar es lo siguiente. ¿Y si la gastronomía fuera lo que realmente soñaste? Nos escuchamos en el próximo podcast. Chau, chau.